Disculpe por la espera, buenos días a todos. Hoy sí iniciamos con la conferencia de hoy que es de bonsai. Gracias a la Fundación Japón de Madrid y el maestro Luis Vallejo, hoy vamos a tener la conferencia de bonsai en Zoom, perdón, en Facebook Live. ¿Nos podría dar las palabras, por favor, de parte de la directora de la Fundación Japón Madrid, por favor? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Keiko Morito y soy la directora de Fundación Japón Madrid. Es un gran placer para mí estar con todos ustedes en esta conferencia en colaboración con la Embajada del Japón en Guatemala. La Fundación Japón es una institución pública del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Por ello, es una alegría contar con el señor Luis Vallejo como especialista en bonsai. Hemos colaborado con él varias veces. La verdad es que estamos encantados de tenerlo de nuevo. Les cuento además que el señor Vallejo recibió la Orden del Sol Naciente, otorgada por su Majestad el Emperador del Japón, por su labor en la divulgación del bonsai. La palabra bonsai está compuesta por bon, que significa bandeja, y por sai, que significa planta. El origen del bonsai viene de China y los japoneses integramos en él el concepto del zen. No sé si los bonsai son muy populares en Guatemala, pero aquí en España sí que lo son. De hecho, incluso un expresidente del gobierno los cultivaba y sé que el señor Vallejo le ayudó en su guía con sus conocimientos. Sin más, espero que disfruten mucho la charla y que les haga sentirse más cerca de Japón y su cultura. Gracias por su atención. Muchísimas gracias por sus palabras. Hoy sí vamos a comenzar con la conferencia de bonsai por el maestro Luis Vallejo. El día de hoy nos van a dar una hora de conferencia y luego vamos a tener un tiempo especial para ustedes para que puedan contestar, colocar sus preguntas y el maestro nos va a contestar. Entonces, muchas gracias, bienvenido maestro, agradecidos estamos de parte de la Embajada de Japón también por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, le dejo las palabras a usted. Gracias a Yumi Sakamoto de la Embajada de Japón en Guatemala. Quiero agradecer también a la Fundación Japón, a su directora, Keiko Morito, y a Risa Inamura de Relaciones Culturales, ¿no? También a todos los asistentes. Vamos a hablar hoy a través de mi colección de bonsai y del Museo de Bonsai que tengo en Madrid. Vamos a hablar con un lenguaje universal que une a los países y a las personas. Es el lenguaje de la naturaleza. Para ello voy a, lógicamente, a hacerlo a través de mis árboles y de mis ideas con respecto al bonsai. Yo siempre he considerado a los bonsáis como poesía en la naturaleza, ¿no? Voy a ir, según voy hablando, voy a ir diciendo algunos haikus o algunos poemas de autores japoneses y latinoamericanos o españoles que ilustran bien las ideas que a continuación expongo. Por este camino ni un hombre va, ni un solo hombre va. Tarde de otoño, vaso. La primera impresión que se experimenta al entrar en el universo estético japonés tiene que ver con su concisión y al mismo tiempo su universalidad. De un modo análogo al haiku, poema breve compuesto por 17 sílabas distribuidas en 3 versos, el bonsai nos sumerge en el pensamiento simbólico de Japón, mostrándonos la profunda vinculación que existe entre arte y naturaleza, relación a la cual el individuo está inexorablemente unido. Por eso bonsai es sinónimo de vocación de la naturaleza, porque de ella nace su materia prima y es su fuente de inspiración.
pero también es sinónimo de intuición y de sabiduría. Solo en las manos de un gran maestro serán capaces de captar la verdadera esencia de este arte centenario. El bonsái, como el haiku, busca en lo esencial la máxima expresividad y trata de cristalizar en un instante la plenitud. De un modo análogo a la caligrafía, considerada como un arte mayor, a la pintura, a los grabados, la escultura, la arquitectura y su relación con la geometría de los espacios vacíos. Es el observador quien completa la obra con su propia mirada, con las emociones y los pensamientos que el objeto artístico le evoca. En realidad, más que imágenes concluidas, se trata de esbozos, y tanto sentido estético hay en lo expresado como en lo silenciado. Para el gran poeta del haiku, Matsuo Baso, la poesía no es solo belleza, moralidad o intelectualidad, sino la búsqueda del sentido y la trascendencia de lo primario y de lo inmediato, huyendo de lo pretencioso, de lo estereotipado y de lo sentencioso. Hay una serie de elementos o de conceptos fundamentales en el pensamiento zen, en el arte y en el paisaje. Antes de entrar a hacer la visita por el museo, los voy a enumerar y explicar alguno de ellos a lo largo de la charla. La sencillez como forma de expresión ligada a la naturalidad y a la espontaneidad. La naturalidad y la espontaneidad. A partir de la observación de la naturaleza, el artista ha de percibir todos los detalles que la conforman, pero no solo aquellos que son evidentes a la vista, sino los que, pareciendo imperceptibles, forman parte de la esencia del paisaje y de su trama oculta. La acción del viento y la lluvia, la profundidad en la distancia, las líneas horizontales, verticales, los huecos, los vacíos, los relieves, los colores, las texturas, la claridad y la oscuridad, parámetros que embellecen al bonsái en las diferentes horas del día y en épocas del año. La sobriedad y la majestuosidad, capacidad de expresar con un mínimo de elementos el máximo de matices y de poder evocar con mesura y ponderación sentimientos de esplendor y elegancia, huyendo de lo superficial y de lo ostentoso. Refinamiento consiste en elevar la expresión de una obra de arte, en nuestro caso, el árbol, a partir de la capacidad de depurarlo y poder llegar hasta su expresión máxima. Asimetría, aunque resulte una obviedad, es lo opuesto de simetría, y se refiere a que un bonsái nunca debe mostrar un lado idéntico al otro, sino seguir un criterio de imparidad para que las proporciones a ambos lados del eje principal varíen de manera sutil y sugieran un equilibrio desigual. Todos estos conceptos los voy a ir, al hablar de los árboles que componen parte de los árboles de la colección, o a partir de ese espacio irán apareciendo siempre, ¿no? Es una idea, yo no diría que es opuesta, pero sí es en algún sentido antagónica a la idea de la simetría más occidental, de la superioridad del hombre sobre la naturaleza. En este caso, el hombre forma parte de la naturaleza. Y en los jardines, como en otras manifestaciones del arte, este parámetro tan importante como es la simetría, que representa más la realidad de la naturaleza y del universo, es la que nos da una expresividad mayor a la hora de acercar este arte a la naturaleza. Los bonsáis tienen distintos elementos o partes que lo constituyen, ¿no? Iréis viendo a lo largo de... Y ya extenderé más... no, ahora voy a ver. Esta es la entrada al museo. La entrada desde... Siempre es un espacio muy sobrio, medio oculto. Las perspectivas que aparecen son cerradas. Se va descubriendo el espacio según vais a ir viendo a lo largo y va a ir jalonándose el espacio con distintos árboles. A la derecha siempre es naturaleza como española, naturaleza española
y japonesa. Es una colección que está compuesta por árboles que vienen de Japón, aunque llevan muchos de ellos más de 30 años en el museo, en mi jardín, y árboles españoles. Hay árboles de grandes maestros japoneses. Los árboles españoles son principalmente árboles que yo he ido haciendo durante todos estos años, ¿no? A la derecha un árbol que es un grupo de hayas. No voy a hablar de la naturaleza de Guatemala porque no la conozco algo, pero no. Formalmente lo que yo diga sobre las formas o los cánones estéticos, la manera de presentarlos, es igual que sea naturaleza tropical que naturaleza de clima continental, como es el que vais a ver ahora. Esta foto es de otoño. Otoño que en Guatemala no es de la misma manera, y hay más una división por la época de lluvias o la época seca. Nosotros en España, en Japón, en el hemisferio norte tenemos estas 4 estaciones muy marcadas. Este año hemos tenido un otoño extraordinario. Se han juntado pues distintos elementos naturales, el sol, el frío, imprescindible, la lluvia moderada, ha hecho que el otoño se haya prolongado durante casi 2 meses, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esta secuencia de árboles, iremos hablando de los distintos elementos de cada árbol que son los que conforman la unidad holística, la unidad tanto del espacio expositivo como del árbol, como la constitución del árbol, que son el espacio expositivo, el lugar donde se exponen, ya sea un museo como este, o una terraza, o un pequeño jardín, o un pequeño patio. Hay que tratarlo de una manera global. Los fondos de la exposición, la base sobre la que se expone, mesas, tarimas, soportes. Luego hay algunos ya del árbol que son desde abajo lo que llamamos el nebari, lo que es la raíz, la que queda oculta, parte fundamental que da la vida al árbol. La que queda visible es la que da la base del árbol. Veréis algunos que se le ve una base extendida, le da mucha estabilidad. El tronco, el miki, la raíz es el nebari, el tronco el miki, que es el tronco que es lo que va a la línea principal del árbol, que dependiendo de la forma que tenga, será más o menos inclinado, más o menos recto, dando lugar a varios estilos que iremos comentando, ¿no? Y luego las ramas, por supuesto, que es la que forman el entramado. Aquí veis que estoy acompañado de una celcova, que es una, no sé si se ve en la pantalla. Bueno, luego enseñaré un árbol en el cual se ve todas estas partes, ¿no? La hoja, la flor y el fruto. Todo ello, como digo, forman una idea global, holística, una manera de exponer y de entender la naturaleza. El objetivo es evocar la naturaleza, hacer que el espectador, al mirar, vea algo, le sugiera y le evoque a la naturaleza, ¿no? Para ello, el aprendizaje principal, yo siempre digo que el principal maestro es la naturaleza. Yo he aprendido casi todo en mis paseos por las montañas de España, por la naturaleza japonesa, por cualquier parte del mundo, incluso por alguna zona desértica, como hace tiempo di con la Fundación Japón unas conferencias en Chile, y en el desierto de Atacama, lugar donde solo había algo de flora a partir de 4.000 metros, flora de cactáceas, pero sin embargo uno aprende lo que son la ley primitiva de la naturaleza, la ley de los vacíos, de los espacios, de las pausas, como ocurre en la música, ¿no? Son elementos intangibles en el diseño,
pero que forman un todo, ¿no? Cada parte hablaremos de las macetas. La maceta es un elemento fundamental, no solamente porque contiene la raíz y no es, como dicen, el marco de un cuadro, es algo más. Forma parte del diseño. El árbol que tenéis a la derecha en la entrada, el bosque de hayas, tiene una maceta muy plana. ¿Por qué? Pues que quiere enfatizar el movimiento de los árboles y marcar la línea de horizonte del suelo. Vamos a entrar en el museo. Bueno, este es el tokonoma. El tokonoma es el espacio que en las casas en Japón y en otros lugares, en los templos, aparece como un espacio para expresar interior la estación del año. En este caso, utilizamos el bonsai. Utilizamos el tokonoma para colocamos un arce que se llama el momiji, que es el nombre de los arces en general. En este caso, este se llama Sunacer palmatum, un arce, Beni Chidori. Otra vez la poesía dentro de los nombres de los árboles, ¿no? Beni quiere decir color púrpura, color melocotón, y Chidori son 1000 pájaros color melocotón. Qué nombre más poético y que hace alusión a la parte intrínseca de la naturaleza, no solo al aspecto exterior, morfológico, que sería una clasificación botánica más occidental, ¿no? ¿Veis la sencillez del espacio? El acompañamiento de un helecho al sotobosque para hacer que el árbol se le vea en una dimensión, en una escala más adecuada, ¿no? La mesa sobre la que se apoya, el color crema de la maceta vidriada, con un tamaño que complementa al árbol, pero no tiene más peso visual. Este es el espacio, digamos, central, donde aparece, repito, que son fotos de la primavera, del otoño, perdón, de este año que ha sido excepcional. Ahí vemos distintos momiji. Aquí en primer término hay uno que se llama, siempre con estos nombres japoneses tan poéticos, se llama Arakawa, por el tronco que tiene, que parece la corteza, piel de serpiente, se podría traducir, la corteza del tronco principal. A la derecha un momiji, un yama momiji, que es varios troncos. Luego hay delante un shinpaku en un paisaje, se ve parcialmente, luego veremos algunos en foto única. Al fondo un ichi, que es un tejo europeo, español. Un poquito más abajo se ve un akamatsu europeo, que es un pino albar de las montañas de Madrid. Un almez en amarillo, un carín, que es un membrillero, un fuji, una glicinias en el banco, un icho, un ginkgo, en fin, todos están dispuestos en un recorrido con fondos de color grisáceo, con unas marquesinas que protegen del riguroso clima de Madrid en verano, un sistema de microdifusión que da una neblina que nos permite soportar y llegar a esta estación con las hojas enteras sin estar deshidratadas. Hacer aquí un paréntesis de decir que el bonsái es, además de un arte, es anterior a todo, es horticultura. Hay que saber cultivar, hay que saber aprender del cultivo de los árboles, de las mezclas de tierra, de las plagas, de las orientaciones. Si uno está haciendo bonsái en Guatemala, lo hace con naturaleza del lugar
no con naturaleza que no se adapte, y lo que hace es seguir un poco lo que la especie le está pidiendo, ¿no? Más, hay especies heliófilas, amantes del sol, se exponen más al sol. Hay especies que les gusta la umbría, se colocan en la umbría. Hay mezclas de tierra dependiendo del lugar. En un lugar húmedo hay que hacer mezclas de tierra muy porosas, muy arenosas, pero tampoco demasiado, para que no se laven las raíces. Hay que aprender después lo que es las técnicas de formación, que es poda y penzado sistemático. En fin, es una horticultura, pero más sofisticada, es con una horticultura con una intención artística. Queremos que el pequeño árbol que estamos haciendo sea capaz de concentrar, como decía al principio, de cristalizar un instante de la naturaleza, ¿no? Y para eso hay que conocer las leyes de cultivo, ¿no? Otra parte de esta plaza central, veis que está abierto al aire, solamente protegido del sol excesivo por estas marquesinas, pero está abierto al sol, a la lluvia. Solo hay que proteger cuando hay algún fenómeno extraordinario en cuanto a viento o, como hemos tenido nosotros este año pasado, una nevada, la llamada Filomena, que aquí pues llegó a tener hasta 60 centímetros y tuvimos que proteger casi toda la colección en los invernaderos, ¿no? Por lo demás, viven y eso se nota en el cultivo también al aire libre, ¿no? Estos son los expositores, veis que es la falta de ornamentación, la pátina de los muros de hormigón y de las mamparas de madera. Los pedestales son de cuarcitas de las sierras de Segovia. El pino que hay enfrente es un pino albar. El pino albar es lo que se llama el pino silvestre. Va desde el norte de Escandinavia hasta el sur de España y tiene una fuerza pues evidente, ¿no? Tienes un árbol con un poder. El modelo para nosotros no es el arquetipo del árbol joven, es el árbol cuando está en condiciones, digamos, muy extremas y ha sufrido tanto el azote del viento como del lugar donde está en un acantilado, pegando al mar, en el alto de una montaña. Representa algo que se sale del arquetipo, ¿no? Esta es una vista cenital. Ahí se ve el estanque de los koi, de los peces, con un paso que yo siempre comento, que aquí por este paso solo se atreven a cruzarlo los niños y los japoneses. Es curioso, pero las personas siempre tienen como esa sensación, que es intencionadamente, como se produce en el haiku, un poco de sensación de que aquello puede caerse, ¿no? Que produce cierto desasosiego al cruzarlo. Y los niños, con esa espontaneidad, lo cruzan con toda naturalidad, empiezan a relacionarse con los peces. Es una manera de atravesar una parte a otra del museo, ¿no? Ahí se ven algunas piedras que forman parte también de la exposición, piedras pulidas, piedras que van complementando el espacio expositivo, ¿no? Esta es una vista desde atrás del espacio. Como veis, es una sucesión de muros. Es algo muy sencillo, pero a mí me recuerda siempre cuando viene la Embajada de Japón en Madrid, que siempre me dicen, este lugar es como un trozo de Japón para nosotros, ¿no? Y todos los visitantes ven, aun siendo formalmente muy japonés, pero está hecho todo con materiales españoles. Son granitos de la Sierra de Madrid, cuarcitas de las sierras de la cordillera central. Hay árboles que pertenecen a la naturaleza española, otros a la japonesa.
En fin, el de la derecha que veis reflejado en el agua es un zumaque, un árbol de una expresividad enorme con ese color de otoño tan majestuoso. Este es el primer árbol que vino de Japón a España en el año 84, estamos hablando del siglo pasado, quiero decir. Lo trajo como un regalo Carmen Romero, que era la esposa del presidente Felipe González. Luego hablaremos más de esta relación a lo largo de la intervención. El símbolo del museo. El símbolo del museo es un pino albar, es un pino que yo rescaté de las montañas hace casi unos 35 años o 38. Cuando lo vi, era un árbol que no tenía ninguna forma, era una especie de mata sin resolver, pero hubo algo que me llamó la atención, que era un tronco y esta relación entre los dos, ¿no? El cambio de posición de ángulo, y lo que quise es evocar un lugar de un acantilado donde los pinos caen hacia el espacio vacío, dan esa sensación de inestabilidad, de ir contra la gravedad, ir cayéndose, que es lo que ocurre en muchas zonas escarpadas, en la Costa Brava o en el Pirineo, ¿no? En este caso, lo que hice fue también utilizar la relación causa-efecto. Un árbol, ¿por qué se mueve el árbol de abajo escapando de la sombra del árbol mayor? Los dos están sujetos a esta pérdida de estabilidad porque están en un barranco, pero el pequeño lo que hace es, por uno de los parámetros fundamentales, el fototropismo, que es la búsqueda de la luz, se escapa de la sombra del mayor para buscar la luz. Y al final los dos vuelven sus hojas hacia la luz cenital, hacia el sol, hacia lo que les da la vida, lo que les da la energía, ¿no? Por eso aquí siempre hay en el bonsái, no es una relación caprichosa de que yo quiero dar esta forma como quien hace una talla en madera o como el que hace una filigrana, es decir, filigrana con otro tipo de cosas. Aquí no. Aquí es arte, pero arte sujeto a las leyes de la causalidad. Un efecto es producido por una causa. Y si no respetas esto, va a tener no solamente, va a funcionar peor, función y forma van juntos, sino que van a tener una extraña falta de naturalidad. Va a ser artificial, que no es lo mismo que ser algo como es esto, que no es naturaleza transformada, ¿no? Está sobre lo que llamamos una kurama, es una piedra cóncava que refuerza el efecto de círculo cerrado, círculo que aparece en el círculo C, en el enso, que es la incapacidad de alcanzar la perfección, se deja incompleto. Esta es una obra maestra, es un sinpaku, que es una sabina. Yo creo que ahí en su tierra sabinas y algún tipo de coníferas se puede trabajar. Esta es la sabina china, el sinpaku. Esta es una obra del maestro Masahiko Kimura, uno de los grandes, es mi maestro y uno de los grandes maestros que ha revolucionado este arte en Japón, ¿no? Visitó España en el año 91, invitado por el que fue presidente de gobierno, por Felipe González, y estuvo una semana y tuvimos la suerte, yo luego he estado muchas veces en su taller en Saitama, y esta es una de sus obras maestras y que yo tuve la suerte de poderme traer a España. Está en una maceta Kobatari, que es un periodo finales del 19, principios del 20, y es un árbol que expresa muy claramente el dinamismo, la simetría, el movimiento, esta armonía en las formas, los espacios vacíos entre las ramas, estos pequeños, decía el gran escultor Chillida, Eduardo Chillida, que el vacío es lo que da sentido a la forma.
Y los árboles que son los bonsáis que se trabajan con una copa compacta sin dejar ningún espacio, tiene una lectura inmediata y nada más. Hay que buscar este contraste entre el vacío y la línea, ¿no? Ir más cuando uno ve este árbol al natural, que tiene casi los 80 centímetros, un árbol de cierto tamaño, yo veo a la gente cuando lo observa. Ha estado en una exposición la semana pasada en el norte de España y la gente se acerca y se mete dentro del árbol, ¿no? Yo en ese momento veo que se ha conseguido captar la atención del espectador y lo que, aún más, lo que completa la obra es el espectador que la está mirando, y cada espectador la completa de una manera distinta, porque cada espectador tiene su propia experiencia vital. Etsumatsu, el abeto de Hokkaido, un tronco vertical formal en el estilo que representa los abetos del norte de Japón, de Hokkaido. Este es originario de Hokkaido, está conmigo desde hace muchos años ya, yo creo que son más de 15 o 18 años. Es un clásico vertical formal con el pequeño árbol, el padre y el hijo que escapa un poco de la sombra y busca la luz, pero forman un conjunto, ¿no? Están sobre una maravillosa maceta no vidriada con unas pintas que apenas se aprecian de oro, doradas, y de Seizan, que es uno de los grandes maestros vivos de ceramistas japoneses, ¿no? Un tejo de la cordillera del norte de España, en la cordillera europea, tiene el tronco como este es el árbol mítico celta, longevo, es un árbol que puede alcanzar más de los 1000 años. Es un árbol solitario, aparece en los bosques, en medio de los bosques de hayas, y casi siempre aparece con el tronco ahuecado. Y es una experiencia personal. Yo solía ir antes siempre a acampar en los otoños y en los inviernos a las montañas del norte, y siempre acampaba al lado de un tejo que tenía el tronco ahuecado, era muy distinto a este es una estilización de ese tejo, y me salió un ave rapaz nocturna, posiblemente una lechuza, un búho no, porque no era suficientemente grande el agujero, y casi el espanto que yo tuve lo tuvo la lechuza también, ¿no? El encontrarse un animal, digamos, que no pertenecía al sitio como era yo. Pero esa experiencia es de lo que se va nutriendo una colección. Por muy modesto, pequeño, poca cosa que sea, es la experiencia la que va nutriendo la vida de ese árbol y nuestra relación con él. Y eso es muy importante, no es cultivar coles ni cultivar, que es todo muy respetable, tomates. Esto es algo más. Aquí hay un diálogo, una vida en común, ¿no? La maceta, por cierto, es una maceta antigua china con el típico color de las lacas. Este color, bueno, no sé cómo definirlo, ¿no? De laca rojiza, vermellón, con esa pátina, ¿no? Mi bosque de hayas más antiguo, este es un árbol de hoja caduca, de las montañas y del norte de España, del norte de Europa, y en Japón hay una especie muy parecida. Este es un bosque que yo hice cuando en el año 84 lo empecé, cuando nació mi hijo mayor. Lo recuerdo porque de ese bosque solo queda el árbol de la izquierda y el resto lo fui agregando poco a poco, estableciendo un paisaje que yo he recorrido mucho de joven, que son los altos de las montañas de Navarra, de la Sierra de Andía. Son los altos de Iturgoyen, que las hayas ahí, que es un árbol que le gusta estar protegido, al hacer viento se agrupaba en bosquetes como este, ¿no? Tiene la hoja que veis caída, es la hoja marcescente, es la hoja que se llama marcescente, que se queda
en las hojas, seca, hasta que acaba el invierno y en ese momento la tira y es la señal de que la yema que ahí se ve apuntando empieza a brotar. Es una forma de proteger la yema. Las hayas son, para mí, es el árbol madre, es el árbol que constituye y que forma la tierra más rica. Es el árbol en el cual yo he tenido mis juegos de infancia bajo él. Es donde he sentido los atardeceres más maravillosos que recuerdo, ¿no? Con la luz declinada del atardecer que caía sobre el manto dorado de las hojas caídas en el suelo. Son hayedos puros. Hay el hayedo quizá más importante por lo grande, por lo extenso, que hay en Europa está en Navarra, el hayedo de Irati, y es un árbol realmente ha dado lugar a muchos historias, cuentos, aquelarres de brujas, en fin, es un árbol también que está muy en la cultura del norte de España, ¿no? Está apoyado sobre una laja que es una rodaja de granito, cortada de 1,5 centímetros, 2, y que tiene la propiedad de lanzar el horizonte del suelo y hacer y enfatizar los movimientos de los árboles. Veis que hay un movimiento general hacia la derecha, que es el árbol mayor el que lo indica, y los árboles como satélites alrededor del centro de todo, que es el árbol principal, van bailando en todo el espacio, ¿no? Generando este juego de líneas, de huecos, de vacíos, de ramificaciones muy intrincadas en lo que es el final de la copa. Se ve claramente lo que se llama la conicidad en la estética, el tachiagari, que es como va desde la parte más baja con un grosor, va decreciendo hasta que llega a la punta muy fina, ¿no? Estos son todo parámetros o cánones estéticos que indican la madurez de un árbol, esta ramificación tan compleja, así como la calidad del diseño, ¿no? Otro de los bosques, este es un momiji, un yama momiji, que es un arce de montaña, sobre una maceta también maravillosa de Tokoname, de la región esta de Nagoya, donde están los mejores ceramistas de bonsái. Este es un árbol que tengo desde hace 35 años también. Eran 9 pequeños palitos muy delgados que los tenía mi amigo Sumi Terakawa, y yo al verlo, el alumno de Hideo Kato, yo al verlo esos 9 palitos, no tenían nada más, con una maceta muy pequeñita y tal, me enamoró esta forma alargada, y me recordaba a los bosques de álamos blancos cuando iba de Madrid al norte de España, ¿no? En las riberas, se asociaban así como bosquetes. Entonces me recordaba eso, y bueno, lo traje, y después de 35 años de cultivo ha aparecido pues un árbol que sigue teniendo esa elegancia. Esto tiene 1,10 metros o algo así de altura. Tiene esa elegancia, son árboles esbeltos, y le ha aparecido lo que es la base, lo que se llama en japonés el caparazón de tortuga, el korabuki. Esa base que ha crecido y ha ido fundiendo las raíces de todos, produciendo este efecto, ¿no? tan maravilloso. Es un árbol, como veis, muy irregular, pero ciertamente asimétrico, y con una ramificación y una fluidez que a mí me encanta, estas formas tan naturales, ¿no? Un arce, un momiji de Soyo, que es el momiji que sale, el arce que sale con la hoja rojo sangre en primavera, ¿no? Una maceta también maravillosa. Veis siempre el contraste del color de la hoja con una maceta de color azul acuoso, con diferentes capas de oscuridad. Una línea del tronco también en la misma línea que la anterior, muy esbelta, muy suelta, muy poco rígida, muy formada. Este árbol perteneció
al maestro Takeyama, el que es el actual presidente de la Asociación Japonesa de Bonsai, y yo lo traje a España en el año 91. También era un arbolito pequeño. Al final la autoría no es del que lo empieza, sino es de todas las manos que van transmitiéndose la obra de arte, ¿no? En este caso lo traje en un viaje que preparé para que fue presidente del gobierno español, Felipe González, a Japón en el año 91. Este otro, igualmente, es un kaede, que es un arce buergeriano, un arce de 3 puntas, japonés. Este es el árbol que estaba con una maceta, por cierto, de Koyo, uno de los grandes ceramistas de Japón. Es un árbol que estaba presente en el Tokonoma cuando en el viaje a Japón del año 91 fuimos a Manseyen, que era el vivero, la casa de Saburo Kato, el gran patriarca del bonsai, y nos recibió este árbol a modo de saludo y para honrar al presidente en el Tokonoma. Vino después a España, ¿no? Esta es la celcoba nosotros la llamamos la celcoba de Gabriel García Márquez, que es la que tengo aquí a mi izquierda, ¿no? La foto es en otoño y esta es la celcoba, no sé si dónde la tengo que aproximar. Le llamamos la celcoba de García Márquez porque, cuento la historia, García Márquez en el año 89 viaja a Japón con la idea de entrevistar al gran cineasta japonés Akira Kurosawa. Los 7 samuráis, Dersu Susala y tantas otras películas que ha dejado en nuestro imaginario, en nuestra retina. Él viaja a Japón porque le quería proponer filmar el otoño del patriarca en el Japón medieval. Kurosawa en aquel momento parece ser que estaba muy ocupado, no conozco exactamente cómo fue. El caso es que Gabriel García Márquez decidió que le dio para un artículo que escribió sobre el tema, pero se volvía, como siempre hacía, a Colombia a través de España, ¿no? Y se le ocurrió llevarle a su amigo un recuerdo, a su amigo Felipe González, un recuerdo de Japón. Fue a un vivero y encontró esta celcoba que era como una de las ramas que tiene ahora. Ahora lo que tenéis delante es algo que después de 30 y tantos años se ha hecho con esta forma que se llama de escoba invertida, hokidachi, de escoba invertida. Veis que es como una escoba invertida. No es un árbol de apenas 38 centímetros con una maceta de Koyo y con una ramificación perfecta. Esto indica un cultivo durante los últimos años pues muy de poda y división, poda, división, poda, división. Es un trabajo de esculpir en el espacio y en el tiempo. Al llegar a España, como él no podía ir a entregársela al presidente porque fue a Barcelona a ver a su agente literaria, Carmen Balcells, y le dio que se la llevase al presidente. Un día apareció, esto me lo contó el presidente directamente, apareció Carmen Balcells con un bolso y para verle, que era una cosita tan pequeña que cabía en un bolso no muy grande, y sacó esto y desde entonces ahora mismo está en mi colección y en la que tengo expuesta en el Museo Don de Alcobendas. El resto de la colección que hicimos y que donó el presidente del gobierno que está en el Real Jardín Botánico de Madrid. Este es un árbol, para ir ya a un árbol español, es un quejigo, que es un árbol marcescente, también lo mismo. Ahora está con la hoja en otoño-invierno, se queda prendida en el árbol y cuando llega la primavera suelta la hoja y brota en la ramificación. Este es de las montañas del norte, el Quercus
Faginia se llama el quejí, un roble marcescente. Un almez. El almez, este es el almez oriental. Es un árbol que en España se encuentra, este es de origen chino, pero en España se encuentra el australis en los barrancos de la serranía de Gredos. Es típico utilizarlo como un árbol que acompaña a las masías en Mallorca. Siempre aparece con varios almeces en las puertas de estas casonas antiguas. Y es un árbol, aquí es un diálogo también entre un árbol mayor y el pequeño, forman parte del mismo árbol, cómo el pequeño busca la luz cayéndose hacia el espacio vacío y el árbol lo empuja. Parece que hay ahí algo que se ha producido durante la vida de los árboles. Aquí hay toda una historia, hay unas oquedades donde aparecen, en primavera aparecen helechos y es un árbol, como veis, casi en todos busco lo que es algo dinámico, algo que no sea demasiado estático, un árbol formal, salvo que sea un abeto, como vimos antes, que sea una obra dinámica. Este árbol tiene mucha envergadura, tiene 1 metro de alto por prácticamente 1 metro de ancho, ¿no? Y cómo se produce esa simetría, como la zona de la derecha lo que hace se vacía y enfatiza el movimiento, cargando más la ramificación en el árbol menor y hacia la izquierda, ¿no? Este es un momento del otoño en el cual empieza a caer las hojas cuando el viento sopla en la dirección, en este caso en la este-oeste, que lo va barriendo hacia donde uno se imagina. Este es un poderoso acebuche. El acebuche es el olivo salvaje. Es el patrón sobre el que se injertó los olivos en España desde tiempo de los romanos y de los árabes, más de 2000 años. Yo he hecho algún jardín con colecciones de olivos de más de 2000 años, datados, y este es el patrón. Estos vienen de una zona de España, de la Sierra de la Tramontana, que es una zona batida por los vientos salinos es una zona montañosa en la isla de Mallorca, de los vientos salinos, y que van creando esta especie de cortezas y de rugosas y que ha sido trabajado en bonsái. Tiene casi 20 años desde que empezamos a trabajar y tendrá otros 100 o 150 de vida anterior como un arbusto perdido en las altas montañas, ¿no? Yo tengo una anécdota. Cuando el día que me visita el maestro Kobayashi en Madrid, había venido a dar una conferencia y unas demostraciones, y cuando ve este árbol en el jardín, se plantó delante de él y abriendo las palmas y agachándose, como en una posición de reto, dijo: luchador de sumo. A él le recordó, y lo escenificó allí gestualmente, le recordó a los luchadores de sumo antes de lanzar el arroz y antes de entrar en combate, ¿no? Es un árbol muy poderoso, con una maceta también de un árbol español, con una maceta del maestro Guillosán, uno de los grandes todavía en activo y que reúne todas lo que una maceta debe tener: sobriedad, falta profundidad en los colores, sencillez en la geometría y sobre todo en marcar y potenciar al árbol, ¿no? Un árbol y una maceta también especial. El árbol es un boj balear. Es un endemismo de las Islas Baleares. El boj es un clásico en los jardines andalusíes del sur de España, el utilizado tanto en los patios en Granada, en
en los jardines renacentistas, en Italia. Es un árbol, sin embargo, este arbusto, que es en una zona dura, escarpada, en la zona de Menorca, es un boj que tiene hoja más coriácea y es un arbusto realmente, ¿no? Y apareció, no hay una forma arquetípica, apareció por la lectura de las características del tronco, ¿no? Que tenía ese movimiento, esta manera tan elegante de producir la sensación de estabilidad y a la vez de dinamismo, utilizando esas maderas que vuelan y esas oquedades. Ahí me recuerda siempre a un trompetista de jazz, a Miles Davis, con su gran obra Kind of Blue, por la maceta por la forma del boj y por la maceta de Collo, también otra maceta realmente extraordinaria, ¿no? Por esa profundidad en los colores y por lo bien que complementa este árbol, ¿no? El hume, el Prunus mume, el albaricoquero de flor. Qué nota blanca en la verde llanura, plumón de garza, de Francisco Monterre. El albaricoquero de flor, el Prunus mume, está en este momento en plena rotación, en plena floración, ya cayendo en plena decaída de esta flor en el mes de febrero. Esta floración se produce siempre alrededor de mi cumpleaños, con lo cual yo siempre me hago la foto de rigor con el árbol, porque es un árbol, y cuento una anécdota con el último maestro que nos visitó, que va a venir este año otra vez, Yajima, gran maestro, un hombre que estuvimos frente a este árbol, uno al lado de la mesa y el otro enfrente. Tuvimos una conversación realmente que a mí me dejó maravillado, ¿no? Él me decía, los dos oliendo el olor del hume, que es un olor inconfundible, y él me decía a mí que de esa manera tan ceremoniosa, a la vez tan afirmativa, me decía, este árbol es muy viejo. Y yo le decía, efectivamente, es un árbol muy viejo. Me decía, en estos días en los que las cosas solo se valoran por el dinero, por lo que valen, por lo que cuestan más bien, más que por lo que valen, es muy raro que alguien sea capaz de comprar una obra de arte como esta, ¿no? Sabiendo que es muy viejo y que se va a morir. Entonces yo le dije, pues sí, efectivamente, es algo raro, pero bueno, siempre hay alguno que lo hacemos o que le damos valor a esto, ¿no? Y me dijo, es que dice, la parte más importante para un ser vivo es acompañar a otro en las últimas etapas de su vida, ¿no? Esto fue una lección de vida. Yo al final luego me quedé pensando, digo, bueno, eso ha sido posterior, que yo no sé si se refería a lo de la poca vida al árbol o a mí, porque el árbol sigue estando entero, ¿no? ¿Cómo se le da la siguiente? Este es el último ejemplo, hay muchos, la colección se compone de 200 árboles y aquí hemos mostrado una pequeña parte, pero bueno, muy representativa. Esto es el árbol, se llama el carín. El carín es la Pseudocidonia sinensis y es el membrillero japonés, el membrillero chino, perdón, Pseudocidonia sinensis. Tiene tres... gracias. Tiene tres membrillos que dejamos estratégicamente en tres zonas, también formando un triángulo. Arriba, el cielo, Dios,
el del medio el hombre y el de abajo la tierra, que también se ve en la silueta del árbol esos tres vértices representando, simbolizando la unión del hombre con el cielo y con la tierra. Está en este caso, los frutos no se reducen, esto no es una manipulación genética, es poda, se quedan con el mismo tamaño, sí se reduce la hoja por medio de algunas técnicas. Este árbol está en una maceta también antigua, que es una maravilla, es un azul profundo, con una pátina que equilibra muy bien el árbol y sobre todo que contrasta con el otoño. Este tiene un otoño multicolor, tiene una infinidad de... y cada año distinta, ¿no? Este año, esta es la foto del año pasado, este año tiene una fructificación distinta y una forma también algo distinta, se ha soltado un poco, ¿no? Pero es un árbol, pues bueno, que es el árbol que aparentemente estático porque tiene un eje central, una ramificación más o menos simétrica, tiene un árbol algo ligeramente desplazado, pero aparece la simetría en los diferentes huecos y espacio que hay entre las distintas partes del árbol, ¿no? Un árbol con una corteza maravillosa, muchas tonalidades. Hay muchos árboles, algunos árboles tropicales que tienen las particularidades, las tienen las cortezas. Y sería este un buen ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto ha sido un poco no sé cómo vamos de tiempo. Ha sido la conferencia. A partir de ahora, Ayumi, yo no sé si hay que establecer las preguntas. Con mucho gusto. Déjeme ver ahorita las preguntas que me escribieron. Vamos a ver. La pregunta 1 es, ¿a quiénes considera personajes clave en la introducción de la jardinería japonesa en España? ¿Cree que la introducción de los valores estéticos y formales del Zen ha repercutido en la arquitectura y en el urbanismo? Es la pregunta. Si quieres se lo voy copiando en el Zoom para que lo pueda ver también. Bueno, si se refiere a España, sí que ha habido una influencia en la arquitectura y en el urbanismo. A lo mejor a nivel mundial, yo quiero recordar algunas figuras. Frank Lloyd Wright, el gran arquitecto americano fascinado por Japón, el que hizo el Hotel Imperial en Tokio. Hay hoy en día en la arquitectura, pues Tadao Ando, uno de los grandes arquitectos. Hay una serie de arquitectos jóvenes con una enorme influencia en España, yo diría que en Occidente. En fin, la influencia ha ido por épocas históricas, ha sido siempre una fascinación por Japón en todas las artes. Recuerdo la fascinación que tuvo Van Gogh hasta el punto de interpretar algunos de los famosos cuadros de Hiroshige. Hay multitud yo mismo tengo una deuda y una influencia con mis maestros de bonsai, pero también con algún maestro escultor paisajista, con Isamu Noguchi, con los anónimos paisajistas o monjes que hicieron muchos de los jardines que acostumbro a visitar en Kioto. En fin, la influencia es enorme, ¿no? Hay un libro muy recomendable y un jardín absolutamente imprescindible. Hay 2 jardines en el mundo que yo recomendaría visitar sin ninguna duda, ¿no? Hay más, pero bajo mi punto de vista, para mí, el Jardín de la Alhambra en Granada, jardín que establece las bases del jardín andalusí. Yo ahora estoy trabajando en algunos proyectos en Marruecos y lo que hago es
inspirarme y aprender constantemente. Acabo de estar en la Alhambra hace poco en un congreso. Este sería uno. Y el otro, para mí es imprescindible también, es el jardín, la Villa Imperial de Katsura, en Kioto, que es una villa imperial y que hay un libro escrito por una serie de arquitectos, que es también una... bueno, lo tengo por aquí, pero es uno de los grandes tratados sobre la relación entre arquitectura y jardín. Es un tema muy, muy, muy enriquecedor. Aquí aparece. Se llama la Katsura Imperial Villa, entre otros de Arata Isozaki y bueno, Bruno Tat, Kenzo Tage, en fin, una serie está un poco dibujado todo y cada uno de los jardines. Es un jardín realmente inspirador, sobre todo para ver que, como yo hago en mis proyectos, hacer que el jardín forma parte, es una continuación de la arquitectura o al revés, o al contrario. Es decir, es una unidad, no funciona ni incluso en la arquitectura urbana, ¿no? Siempre hay una manera de vincularlo. A mí hay un término en Japón que me encanta y que descubrí en una de mis visitas cuando en un hotel me asomé a la ventana en mi primera visita y vi que la cubierta del edificio que había por debajo había un jardín extraordinario, ¿no? Entonces yo me pregunté y lo hice fue ir a ver a los responsables del hotel y les pregunté que cómo era posible que en una azotea de un edificio hubiese un jardín tan extraordinario cuando aparentemente allí no iba nadie, ¿no? Entonces ellos me dijeron, no, ese jardín lo hemos hecho nosotros. Es un jardín para que nuestros clientes, al mirar por la ventana, vean. Ese es el jardín prestado, el jardín que no te pertenece, pero que visualmente sí te pertenece y sí lo disfrutas, ¿no? Ok, maestro, disculpe, tenemos más preguntas. ¿Cómo puede un piloncito sobrevivir en una maceta pequeña? ¿Cuáles son los cuidados que se le pueden dar a un bonsái? Gracias. En una maceta, bueno, la maceta pequeña forma parte, como decía antes, del parte de la composición. Lo que hay que hacer es recortar las raíces cada 2 años. Yo creo que en un clima tropical debe haber crecimientos muy fuertes, con lo cual puede ser un recorte de raíces cada año, cada 2 años, cada 3, depende del tamaño del pilón o de la maceta. Entonces es fundamental luego el riego de manera constante y fertilizar y alimentar al árbol, ¿no? Esas son las 3 claves de esto, ¿no? Por eso digo que es horticultura. Muy bien. También tenemos otra pregunta. ¿Cómo definir el precio de un bonsái al momento de venderlo o cuáles serían las características a tomar al momento de vender un bonsái? Bueno, esto es un tema muy relativo, muy subjetivo, muy de cada uno. Uno que esté que tenga un comercio, un vivero, y tenga que vender, pues hombre, yo que compare con lo que el mercado esté diciendo en ese momento. Yo desde luego no sé, es muy variable, ¿no? Digamos que hay un bonsái comercial que es de venta y luego hay un bonsái ya de colección que es un mercado distinto, ¿no? Y que tiene unas leyes, pues como toda la del comercio. En este caso es difícil precisarlo, no se puede marcar un precio. Hay muchas cosas que le dan valor, ¿no? Y el principal valor es que el que compra quiera gastarse el dinero que le pide el que vende. Entonces, ese sería el consejo, ¿no? Muchas gracias. Tengo otra, pregunta para el señor Vallejo. ¿Qué le recomendaría a un grupo entusiasta que inicia en el cultivo de bonsái en Guatemala? ¿Va? Relativamente tenemos 30 años de que algunas personas trajeron el bonsái a Guatemala. Bueno, ya 30 años ya son historia, ¿eh? Yo siempre recomiendo
una cosa que es leer. Recomiendo otra cosa que es ir a la naturaleza, andar, mirar, observar, reconocer. El tercer consejo sería el cultivar con mucha paciencia y con vocación de aprender. No querer hacer una obra de arte en un año porque el tiempo es necesario, ¿no? O sea, que sería aprender, observar y no sé cuál es el primero. Perdón. Sí, pues ese sería y practicar, ¿no? Muchas gracias. Por último, estoy viendo en Guatemala o en Japón, en el caso suyo sería en Japón, ¿dónde se puede estudiar o emprender este bello arte? Estudiar, es la pregunta. En Japón. En Japón siempre tiene que ser en un vivero de un maestro. Entonces ahí cogen normalmente pocos alumnos, pero cogen algunos y sería la manera de estar allí de aprendiz. En España empieza a haber ya bastantes escuelas, ¿no? No tanto de aprendiz, sino de cursos de formación que se dan durante periodos. Y yo sé que también en Latinoamérica hay bastantes grupos activos, ¿no? Hay la Federación Latinoamericana de Bonsai, es una federación muy activa. Yo estaba allí dando algunas demostraciones. Está en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Chile, y hay muchos grupos muy activos, ¿no? En Puerto Rico hay algunos que yo creo que es lo más parecido a como puede ser Guatemala, aun con sus diferencias que las habrá. Hay un grupo que lidera, se llama Trujillo. En México hay algún otro, en Venezuela hay grandes artistas, con escuelas también. En Colombia, ahí tradicionalmente ha habido muchas escuelas. Y en Panamá hay alguna también. Yo creo que por la zona yo creo que hay bastantes opciones, ¿no? Muchas gracias, maestro. Estaba viendo que ya no hay preguntas y habían unos comentarios bien interesantes. Decía, buen bonsai, toda una obra de arte, definitivamente es el trabajo de toda una vida, dedicación y paciencia. Y le quería comentar, maestro, que hoy se conectaron muchas personas de Guatemala, no solo de la capital, sino que del interior, que me alegra mucho. Quiere decir que hay mucho interés en el tema bonsai y el día de hoy enriquecieron bastante sus presentación, sus árboles que nos presentaron. Muchísimas gracias. El día de hoy a todos los que están conectados les queremos pedir si nos pueden ayudar en llenar una encuesta que le colocamos al final. Aquí en el Facebook Live le puse yo un enlace de Google Form. Si me la puede llenar para mejorar nuestras conferencias y algunos comentarios lo vamos a compartir también con el maestro. Muchísimas gracias. Vamos a ver, maestro, no sé si tiene algunas palabras que nos quiera compartir el día de hoy al final. Bueno, nada más que agradecer a todos los que han organizado esta charla, a las personas que han estado escuchando, confiando en que les haya de alguna manera ilustrado o aclarado algunas cosas, y sobre todo lo que yo intento transmitir es la pasión por este arte tan gratificante, ¿no? Y deseando que esto haya sido así, pues nada, despedirme de todos hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación del maestro y a todos los que se conectaron el día de hoy, también a la Fundación Japón de Madrid, que nos dio esta oportunidad, ya que el maestro vive y reside en España, y esta información, todo lo que nos compartió, nos enriquece como guatemaltecos. Muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. Gracias, Ayumi. Esperamos poder tenerlo otro día más en
con nosotros, primero Dios, presencial algún día, ¿verdad? Ojalá. Muchísimas Ojalá. gracias. Y Gracias. gracias a todos por estar el día de hoy. Que tengan un feliz día. Adiós.